Hola amigos, buenas tardes, buenos días, no sé a qué horas nos estás viendo. El día de hoy mi esposo nos quiere hablar de un tema el cual he hablado y de hecho creé una lista de reproducción acerca de la paternidad, pero el día de hoy mi esposo nos va a hablar de algo que nos va a bendecir a muchos y compárteselos a más padres para que pueda llegar este video y les sea también de bendición. Quisiera hablarles acerca de el propósito principal por lo cual nosotros como padres pues debemos de tener objetivos y obviamente estos deben de estar basados en la palabra de Dios. El primero de ellos sería que como meta principal nosotros debemos de tener que es ser fieles a la palabra de Dios y esto por medio de la gracia de Dios y para su gloria. A veces nosotros como cristianos nos cuesta trabajo el mantenernos constantes a leer la palabra de Dios, que es la manera como el Señor se revela a nuestras vidas a través de ella. Entonces, el principal propósito por el cual nosotros debemos de basar nuestra vida cristiana es a través de la palabra de Dios. Muchas veces nos cuesta trabajo a nosotros seguir esa constante y pues es algo que es natural en nosotros, ¿verdad? Y algo que puede ser una carga, inclusive lo puedo decir para mí, es que a veces trata uno de demostrar perfección ante nuestros hijos cuando en realidad no es así. La palabra de Dios dice que todos hemos pecado, ¿verdad? Que solo ha habido una persona que nunca pecó, que ha sido el Señor Jesucristo. Pero Dios no demanda nuestra perfección, sino nuestra fidelidad, ¿verdad? Él quiere que seamos personas fieles, capaces de mantenernos constante en esa búsqueda de su palabra para poder criar a nuestros hijos en sus caminos. Entonces, no importa si tú has fallado, si te has equivocado, muchas veces yo lo he hecho en mi familia, me equivoco, fallo, pero es cuestión de arrepentirnos, de pedir perdón y de tratar de cambiar y de mejorar, ¿verdad? Porque Dios eso es lo que recompensa, la fidelidad principalmente. Ese sería el segundo punto que yo quería tratar, que es ese, ¿verdad? Que Dios recompensa la fidelidad, no la perfección. El tercero de ellos sería que debemos de buscar constantemente en la palabra de Dios su voluntad. Dios se revela a través de su palabra a nuestras vidas y es a través de ella como nosotros podemos conocer qué es lo que Dios quiere para nosotros y sobre todo para nuestros hijos. En primer lugar, tenemos que la palabra de Dios no nos da una guía específica de todo lo que tenemos que hacer o de todas las decisiones que debemos de tomar, ¿verdad? Sino que Él nos da instrucciones o podríamos decirlo, mandatos que debemos de obedecer, ¿verdad? De manera, podríamos decirlo, generalizada, no tan específica. Por ejemplo, Él no nos dice a qué escuela debemos de meter a nuestros hijos, ¿verdad? O si debemos de educarlos en casa o no sé. La palabra lo que nos dice es que debemos de criarlos en amonestación y en instrucción en el Señor, ¿verdad? Pero no nos dice qué es lo que tenemos que hacer en específico en cada detalle, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos corresponde obedecer diariamente esas instrucciones que Dios nos da para que nuestros hijos también puedan aprender de ellas. El cuarto punto que quisiera considerar se basa en que para poder ser personas capaces de vivir la palabra de Dios, primero tenemos que ser hijos de Dios. Si tú aún no has creído en Cristo, lo primero que tienes que hacer es creer en Él para que todas esas promesas y sobre todo el Espíritu Santo more en tu vida y seas capaz de vivir la palabra de Dios y puedas ser obediente a lo que Dios ha establecido a través de su palabra. Entonces, lo primero que tienes que hacer es ser parte de la familia de Dios y poder formar parte de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros como padres. Bueno, el quinto punto que quisiera tratar es que solo a través de la gracia de Dios es como nosotros podemos cumplir con los mandatos que Dios ha establecido en su palabra. A veces como padres queremos esforzarnos por nuestra propia cuenta para llevar a cabo una tarea que es imposible para nosotros, ¿verdad? Y eso nos puede llevar a la frustración. Entonces, no quiere decir que vayamos a dejar nuestra responsabilidad, sino que debemos de hacer lo que nos corresponde, pero a la vez depender totalmente de la gracia de Dios,
es la que nos va a capacitar para poder ser el padre que nuestros hijos necesitan. Ellos no necesitan de mí, necesitan de Dios. Y yo soy ese medio por el cual ellos pueden llegar a conocer a Dios. El sexto punto que quiero tratar es que el cambio debe de iniciar en nosotros. Para que nuestros hijos cambien, primero debe de haber un cambio en nuestras vidas. Por ejemplo, si yo tengo un carácter que tiende a la ira y constantemente me desespero por algunas acciones que realizan nuestros hijos y yo constantemente los regaño por esas acciones, eso me hace dar cuenta de que algo está mal en mí, no en ellos, por la manera en la que yo estoy reaccionando. Entonces, si yo reconozco que estoy fallando en esa área, le pido perdón a Dios y le pido que me dé de su gracia, puedo reaccionar de una manera distinta si veo que mi hijo está haciendo, no sé, alguna travesura y responder de una manera amorosa en vez de una manera de ira o de enojo. Entonces, mis hijos pueden ver que yo no reacciono con enojo, con ira si ellos se equivocan, sino que pueden ver a un padre que demuestra gracia, que demuestra misericordia, que demuestra amor. Entonces, el cambio es ahí donde inicia en nosotros para que nuestros hijos puedan ver a Dios a través de nuestra vida. Y yo creo que eso es lo que más impacta a nuestros hijos, el ver que sus padres están interesados en mostrarles al Dios verdadero, al Dios que dio su vida por nosotros en la cruz. Y pues eso es todo lo que quisiera compartirles. Y es de mucha edificación. Pueden repetir el video y ver punto a punto. Yo reflexionaba al escucharte de cómo a veces uno quisiera mostrar perfección, incluso demandar perfección de los hijos cuando no somos perfectos. El saber que dependemos de la gracia de Dios, pero también nosotros estar dispuestos a que Dios transforme nuestras vidas, comenzando con nosotros. Porque a veces uno quisiera demandar también de los hijos algo que ni siquiera nosotros tenemos, ¿verdad? Que es quizás una conducta perfecta. Y lo mismo que nuestro Padre Celestial nos muestra a nosotros mostrárselo a nuestros hijos en esa realidad de lo que es la vida en Cristo, que no es una vida en perfección. Y me gusta mucho este tema, el escucharte, porque pienso cómo es que Dios nos muestra su gracia, su favor, que Él recompensa esa fidelidad, ¿verdad? No la perfección, no sentir que estamos tratando de hacer algo sin su ayuda, sino saber que Él nos capacita para esta área de la paternidad. Como padres podemos y vamos a cometer errores, pero que sepamos que si estamos buscando de Él, Él nos da la sabiduría y Él no nos va a dejar solos. Así que les animamos a que si eres padre o conoces, quizás eres soltero y estás viendo este video, que se lo compartas a alguien más que pueda evitar tantos errores que lastiman a nuestros hijos y más si tú te dices creyente, que muestres por un lado una fachada de fariseo legalista, pero por otra un libertinaje, que ninguna de las dos cosas es la voluntad de Dios, y que realmente tu vida y nuestra vida pueda reflejar a Cristo a nuestros hijos y ser de impacto y honrar a Dios de esta forma. Nos vemos en próximos videos y gracias por estar aquí. Gracias.